¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Quiero leer un pasaje que está en el libro de Gálatas, la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 4, que dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Bueno, habría que leer el contexto del pasaje que les he leído para poder comprender lo que dice el apóstol Pablo. Y es que los Gálatas, bueno, eran naturales de Galacia, que era una zona de Asia Menor donde Pablo había establecido una iglesia. Lamentablemente los Gálatas se habían dejado influenciar por corrientes extrañas, corrientes teológicas, de judaísmo, que muchos de ellos querían obligar a judaizar, y entre otras ideas más que estaban penetrando en que la idea era alejarnos de la fe, la idea era alejarnos de la comunión con Cristo. La idea era que se alejen de Dios en realidad. Y Pablo se sentía mal por eso. Pablo no quería que eso suceda, pero lamentablemente está sucediendo. Y Pablo les decía a ellos que habían caído en una especie de orgullo espiritual, porque pensaban que estaban haciendo bien, cuando el apóstol había discernido que estaban haciendo mal. Entonces Pablo les va a decir que cada uno someta a prueba su propia obra, a ver si realmente están haciendo la voluntad del Señor, a ver si realmente están haciendo lo que Dios quiere que hagan, y entonces tendrán motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Es decir, pienso que cuando una persona está con Dios, anda en la voluntad de Dios y está caminando de acuerdo a la palabra de Dios, entonces eso se va a evidenciar en su diario vivir, eso se va a evidenciar en su día a día, en su conducta, en su relación con los demás. Es decir, uno va a ver que efectivamente esa persona está caminando con Dios y va a recibir alabanza de quienes, de los que le rodean. Aquellos que lo conocen le van a decir: oye, tú estás andando bien porque estás haciendo lo que Dios dice en su palabra. Pero Pablo no notaba eso en estos hermanos, entre comillas. Aunque Pablo los amaba, los quería ayudar, pero veía que no, había algo que estaba algo extraño allí, y él podía comprobarlo, podía verificarlo. Es más, en algún momento Pablo, si tú lees la epístola, Pablo lo va a llamar Gálatas insensatos. La insensatez es un término que significa ser necio. Y el necio es aquel que en el original significa tonto. Es alguien que está cometiendo tonterías, está haciendo cosas tontas, está haciendo cosas que son irrelevantes, son cosas triviales. Vivimos en un mundo donde efectivamente hay mucha necedad en la sociedad, donde la gente comete tonterías, hace cosas que no tienen sentido, ni razón, ni propósito, pero que he descubierto que parece que la tontería se ha instalado y se ha institucionalizado en nuestra sociedad. Y los valores, los absolutos, la palabra de Dios, como que ya lo han dejado de lado. No, este es un libro anacrónico, dice, es un libro que ya no es para estos tiempos. Hoy hay nuevas corrientes de pensamiento, ideologías, que yo personalmente las considero cosas necias, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, y la gente prefiere abrazar eso, creer en eso, pero no creer en lo que les dice en su palabra. ¿Esto se va a verificar en el tiempo? Por supuesto que sí. ¿Y sabes quién es el que va a verificar si lo que estás haciendo está bien o está mal? Es Dios mismo. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Así que depende de ti. Si tú estás haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, pienso que tus obras al final van a verificar que efectivamente estás haciendo lo que es verdad. De lo contrario, vas a tener que escuchar lo que Dios diga al respecto, y yo pienso que Dios no tiene una alabanza para aquellos que están haciendo las cosas contrarias a lo que Él pide. Espero que tú pienses en esto y determines llevar tu vida conforme a la voluntad de Dios y hacer lo que a Él le agrada, porque de ser así
Dios te va a ayudar, te va a bendecir y te va a abrir puertas para que tú puedas desarrollarte mejor. Dios te bendiga.